Shalom, que quiere decir paz. Este es el espacio de los hebreos israelitas de la Gran Piedra de Molino, 11ª hora en la Ciudad de México. Primero, toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Raha Kwadash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a todos los hermanos que están difundiendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Vamos a comenzar con la bendición. Barakate Yahweh, Barakate Yahawashi, Barakate Yahweh, Barakate Yahawashi. El video de hoy va a ser breve, espero. La esclavitud del reino norteño. Resulta que había habido una cierta discusión o confusión entre algunas personas que están viendo algunos videos en el campo de Mississippi y de Atlanta, donde insistían en que solamente las tribus de Benjamín, Leví y Judá eran las únicas que habían padecido esto y que habían sido traídas en esclavitud, tal como lo dice el Deuteronomio. Sin embargo, pues por el espíritu y por todas las enseñanzas de los maestros de GMS sabemos que también el reino norteño que ha sido dispersado mayormente en las Américas también tuvo su fiestecita de sufrimiento, y por eso vamos a tratar de apoyar en algunos documentos, pero sobre todo en las escrituras. Así que lo que les voy a mostrar el día de hoy es un libro, este libro que se llama The Other Slavery, The Uncovered Story of the Indian Enslavement in America. Es de este autor, Andrés Reséndiz, y este libro está en inglés. Sin embargo, saca por el espíritu algunas cosas que ha estudiado, y las vamos a soportar con las escrituras. Entonces estamos hablando de la esclavitud, y voy a leer rápidamente este párrafo para empezar con el tema. Los primeros exploradores europeos iniciaron este proceso de la esclavitud. De hecho, la primera actividad comercial de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo consistió en mandar a Europa 4 carabelas con 550 esclavos indígenas cada una para subastarlos en el mercado del Mediterráneo. Échale matemáticas. Otros países siguieron los pasos del almirante. Ingleses, franceses, holandeses y portugueses jugaron un papel fundamental en la trata de esclavos indígenas. Sin embargo, en virtud de sus amplias y densamente pobladas colonias, España se convirtió en el poder esclavista dominante. Sin duda, España fue para la trata de esclavos indígenas lo que Portugal e Inglaterra fueron para los esclavos africanos. Y siempre que discutes con algún español, siempre dice, no, pero es que en la Nueva España todo era orden, todo era poner los derechos de los indígenas primero, etcétera, lo cual siempre fue una falacia. Aquí dice irónicamente, España fue el primer poder imperial en discutir y reconocer formalmente los derechos de los indígenas, cuando a inicios del siglo XVI prohibió la esclavitud de los indígenas. Una cosa es que la haya prohibido y otra cosa es que se haya cumplido. Salvo en casos extraordinarios, y después de 1542 prohibió la práctica sin excepción alguna. A diferencia de la esclavitud africana, porque así la categorizan nada más, porque el sistema así quiere escondértelo. La esclavitud africana, lo que tiene que decir es la esclavitud de los hebreos israelitas que fueron sometidos en África y comercializados en África, que se tuvo vigente y fue legal apoyándose en los prejuicios raciales y de cómo una forma de enfrentar al Islam. La esclavitud de los pueblos nativos americanos existió contra la ley. O sea, de todos modos existió para los indígenas nativos, existió la esclavitud, nada más que no se hizo como se hace al American Way. Ya ves que Esaú es obsesivo compulsivo para llevar registro de santo y seña de todo, entradas, salidas, horas, bitácoras, etcétera. Y en el reino norteño no, así son estos españoles más desordenados también. Por eso la herencia cultural que tienes también no me extraña nada. Sin embargo, esta prohibición categórica no detuvo a generaciones de conquistadores y colonos ávidos de esclavizar a poblaciones de nativos a escala planetaria. O sea, se los llevaron de aquí a cualquier parte de Europa y de Asia a venderlos como viles animales de carga, como burros. Desde la costa este de los Estados Unidos hasta el punto más al sur de Sudamérica, y desde las Islas Canarias hasta las Filipinas. Y de hecho, de que esta otra esclavitud se realizara clandestinamente, la hizo aún más artera. Es una historia de buenas intenciones que se torció en el camino. Claro, porque aquí lo que dijeron, bueno, pues entonces como va a ser clandestina, pues mejor, porque así tomamos a los nativos indios,
los secuestramos, los ponemos ahí, total que no hay registro de nada, están en su propia tierra, no los tenemos que embarcar y comercializar. Al principio se los llevaron así sin registro y sin nada, y después la propia esclavitud que se hizo en las tierras de la Nueva España. La Nueva España llegó desde Canadá, toda la costa oeste de Estados Unidos, todo el territorio de México, todo el territorio de Centroamérica y la parte norte del macizo continental de Sudamérica. La Nueva España llegaba hasta Venezuela, Surinam, Colombia. Nada más que a ustedes todos se les olvida. Antes de seguir leyendo y antes de que se me olvide, vamos a ir a Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar, porque era el gran negocio de la vida, tener esclavos. Ellos sabían a lo que venían. Ellos sabían a lo que venían y tomaron bien venganza. Esaú tomó su venganza parcial de Jacob. Y luego vamos a ir aquí a Isaías 47 y 6, nada más el contexto. Voy a empezar en 1 y después brinco en 6, ustedes pueden leerlo todo. Isaías 47 y 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Ya sabes a quién le está hablando. A Esaú. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Entonces, sabiendo a quién le está llamando, ahora vamos al versículo 6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Nomás para que veas por dónde va el agua. Vamos a regresar aquí al libro de The Other Slavery, porque este párrafo que el mismo autor dice cómo es que él solito descubrió que la esclavitud de los indígenas también había sido significativa, porque él tenía una concepción errónea. Cuando comencé las investigaciones de este libro, mi interés principal rondaba en torno a una cifra: ¿cuántos esclavos indígenas hubo en América desde la llegada de Colón? Mi intuición inicial fue que la esclavitud de indios había sido algo marginal. Incluso si en los primeros años de la conquista la esclavitud de los nativos hubiese florecido, esta debió entrar en profunda debacle una vez que los esclavos venidos de África y los trabajadores asalariados comenzaron a estar disponibles en cantidades suficientes. Junto con muchos historiadores, asumí que la verdadera historia de la explotación del Nuevo Mundo concernía solamente a los 12 millones de nuestra gente que fue traída desde África, de los hebreos que fueron traídos de África, mal nombrados aquí africanos, traídos del otro lado del Atlántico. Pero una vez que fui acumulando fuentes sobre la esclavitud de los indios en archivos de España, México y Estados Unidos, comencé a ver las cosas de una manera distinta. La esclavitud indígena nunca dejó de existir, sino coexistió con la de los africanos, junto con la de los hebreos que vinieron de África desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Este hecho me hizo reflexionar, dice aquí el autor, seriamente sobre el tema de la visibilidad, debido a que la esclavitud africana siempre fue legal. Sus víctimas se pueden rastrear en los registros históricos, eran tasados a su entrada en los puertos y aparecían en facturas de venta, testamento y otros documentos. Y es lo que les digo. Esaú era obsesivo con Benjamín, Leví y Judá. Ellos sí sabían cuántas piezas humanas salían de los puertos de África y cuántas piezas humanas llegaban vivas, o cuántas habían muerto en el camino, cuántas habían tenido que eliminar, cuántas se amotinaron, cuántas según ellos fallecieron, etc. Ahí sí había registros. Sigo. Ya que estos esclavos tenían que traerse del otro lado del Atlántico, eran escrupulosamente, incluso obsesivamente, contados a lo largo del trayecto. El recuento final es de 12.5 millones de hebreos israelitas que fueron traídos de África esclavizados. Importa mucho porque ha dado forma a nuestra percepción sobre la esclavitud africana de manera fundamental. Cada vez que leemos sobre alguna subasta de esclavos en Virginia, o en alguna cacería de esclavos en el interior de Angola, o sobre alguna comunidad de cimarrones,
Somos conscientes de que todos los eventos fueron parte de un inmenso sistema esclavista que se extendía todo a lo largo del Atlántico y que cobró millones de víctimas. ¿Cuál fue el pueblo que pagó los platos rotos? Ahora vamos a ir a Isaías 52 y 4 nada más para seguir entendiendo el contexto y no nada más hacer la referencia al libro que habla de esta esclavitud indígena que no fue registrada ni documentada como fue documentada en los Estados Unidos, pero que también existió y también se sufrió del mismo modo. Isaías 52 y 4, porque así dijo Yahweh el Señor, mi pueblo descendió a Egipto, y espiritualmente ya sabemos quién es Egipto en el tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. En la otra versión dice y Asur lo cautivó sin razón. Ya sabemos quién lo cautivó. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, los haré aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Ya sabemos también a qué tierra se refiere, pero eso también a lo largo de todo el continente. Aquí, cómo fue cruzado, cómo fue blasfemado su nombre todo el día, fue impuesto la religión católica sobre los indios. Voy a seguir en el libro. Es breve lo que voy a leer, pues lo voy a tratar de leer rápido, porque el libro es extenso, pero aquí nos da una buena introducción del tema, porque pues si el espíritu de Yahweh, Bahashem Yahawashi, lo permite más adelante, pues seguiremos con este libro, pero por ahora nada más es tocar estos temas. La esclavitud de los indígenas es distinta. Hasta hace muy poco no teníamos ni la más remota idea de cuántos nativos fueron destinados a la servidumbre, ya que la esclavitud indígena estaba terminantemente prohibida. Las víctimas de este sistema laboraban literalmente en rincones oscuros a puerta cerrada, todo lo cual nos da la impresión que fueron muchos menos de los que en realidad hubo. Como los esclavos indígenas no tenían que cruzar el Atlántico, tampoco aparecen en las bitácoras de navíos ni en registros portuarios. ¿Qué hubo? Ahí está, como la esclavitud nada más se tomó de que una vez que llegaron aquí estos edomitas españoles, entre ellos se dieron, se repartieron la esclavitud y no había que llevarlos de un lugar a otro, simplemente los tomaban de los pueblos que iban arrasando. Solo en vagas referencias a redadas fronterizas para esclavizarlos. No obstante, pese a la naturaleza clandestina e invisible de la esclavitud de indígenas y a la imposibilidad de contarlos con exactitud, poseemos abundantes y contundentes rastros documentales. Historiadores que han investigado todas las regiones del Nuevo Mundo han encontrado evidencia del tráfico de indígenas en procedimientos judiciales, reportes gubernamentales y en menciones casuales sobre las redadas y capturas de indígenas en cartas de diversos documentos. Considerados de manera aislada, un par de cientos de indígenas tomados como esclavos por aquí y por allá no parecen sumar mucho, pero una vez que tomamos en cuenta el alcance geográfico de este tráfico y del periodo cronológico completo en que esto ocurrió, el número de esclavos indígenas es asombroso. Si sumamos todos los esclavos indígenas del Nuevo Mundo desde la llegada de Colón hasta finales del siglo XIX, la cifra puede rondar entre los 2.5 y 5 millones de esclavos. Tú nada más imagínate en esa época cuántos habitantes, en particular de la Nueva España, de todas las tribus del norte, centro y suramérica, vivían en estas regiones de la Nueva España. Por supuesto que no llegaban a millones, así que imagínate cuántos eran puestos como esclavos. Y aquí es donde el espíritu trabaja. Este gran número de esclavos indígenas no solo se acerca a la magnitud de la tragedia de los hebreos que fueron traídos desde África, sino que revela un resultado aún más catastrófico en términos relativos. Sin duda los africanos e indígenas, el reino norteño y el reino sureño, perdieron inconmensurablemente. Jeremías 50 y 33 fueron llevados juntamente Judá e Israel. Sin embargo, comparaciones generales entre estas dos esclavitudes, aún incipientes y sujetas a revisión, puede ofrecer algunos contextos útiles. En el punto máximo de la esclavitud transatlántica, África Occidental sufrió una disminución de la población total aproximadamente del 20%, pues pasó de tener 25 millones de habitantes en el año 1700 a 20 millones en 1820. Todo eso ya se lo habían traído aquí. Durante este tiempo, alrededor de 6 millones de hebreos e israelitas que fueron traídos desde África fueron embarcados al Nuevo Mundo, y al menos 2 millones murieron durante la captura o las guerras relacionadas con el tráfico de esclavos. En números absolutos, estas pérdidas humanas fueron tremendas,
pero en términos relativos, las poblaciones indígenas del Nuevo Mundo vieron una disminución de la población entre el siglo XVI y el siglo XVII aún más catastrófica. En la cuenca del Caribe, a lo largo de la costa del Golfo de México y en amplias regiones del norte de México y del sureste norteamericano, la población indígena disminuyó en 70, 80 y hasta 90% a causa de la combinación de la guerra, hambruna, epidemias y esclavitud. Vamos a seguir con otro aspecto de este artículo. Tan persistente y extensa fue la esclavitud indígena que al terminar con ella resultó casi imposible. La corona española prohibió cualquier forma de esclavitud indígena en 1542, pero el tráfico se mantuvo. Más un siglo después, la monarquía española lanzó una campaña dentro de todo el imperio para liberar a todos los esclavos indígenas. Pero esta precoz cruzada abolicionista no fue suficiente para llegar a la meta que resultaba cada vez más inalcanzable. A principios del siglo XIX, México prohibió toda forma de esclavitud y extendió la ciudadanía a los indígenas que vivían en el territorio nacional. Ya sabes, pura paja para ver si es cierto. En el siglo XIX fue cuando todavía había más haciendas en lo que es la República Mexicana, y adivina quiénes eran los dueños de las haciendas y quiénes eran los siervos que trabajaban ahí. Así que era también la esclavitud moderna del siglo XIX. Y aquí también te dice que en Estados Unidos, después de la guerra de secesión, no me voy a meter en historia, pero también hicieron sus esfuerzos. Ahí ustedes pueden hacer su propia investigación, sus enmiendas para abolir la esclavitud, etcétera, etcétera. El único detalle pues es que como estamos hablando de la otra esclavitud, pues sí, por ejemplo en Estados Unidos las enmiendas que se hicieron incluyó solamente a los morenos, pero nunca a los indígenas. Así que pues por eso todavía siguen en sus reservas, y por eso todavía siguieron aquí en esa esclavitud clandestina y lenta. Voy a brincar ciertas partes. Disfrazado como un peonaje obligatorio por deudas, se extendía a los límites del trabajo aceptado e incluso hacía pasar por trabajo legal. Esta es la otra esclavitud, fue el antecedente directo de las formas de esclavitud que aún prevalecen hasta el día de hoy, porque es lo que alguna vez les he platicado aquí. En las haciendas se tenía a todos los nativos de la región, a todos los indígenas de la región trabajando, y era como una especie como de comuna. Entonces ellos trabajaban, recibían un jornal, y adentro de la misma hacienda tenían las tiendas que le llamaban las tiendas de raya, y entonces los indígenas tenían que ir a gastar su dinero a esas tiendas de raya, así que el dinero regresaba al patrón, y el patrón generalmente eran estos españoles disfrazados de bondadosos que iban a hacer activar la economía de ese entonces. Pero Esaú siempre ha tenido el pie en el cuello, y ve también por el espíritu cómo en los esclavos de las tribus del reino sureño ha sido más documentada, y la documentación de la esclavitud del reino norteño ha sido poco documentada. Aquí sigue diciendo el autor, y ya casi terminamos: entre más comprendí, más llegué a convencerme de que la otra esclavitud, la de los indígenas, llegó a ser un aspecto de gran importancia dentro de las sociedades de América del Norte, y aún así este tráfico ha sido casi borrado de nuestra memoria histórica. A la fecha se han escrito más de 15,000 libros sobre la esclavitud de nuestros hermanos que vinieron como esclavos desde África, frente a solo docenas de monografías especializadas en la esclavitud indígena. Estudiosos latinoamericanos han mencionado con gran detalle el tema del trabajo forzado. Sin embargo, su trabajo por lo general se divide en varias categorías, como encomiendas, concesiones de trabajo indígenas otorgadas a los españoles como recompensa por sus méritos, repartimiento, sistemas de trabajos obligatorios al que estaban sujetos los indígenas, peonaje, obligación del trabajo por deudas, porque así se las gastaban, y así es ahora también. En muchas comunidades indígenas todavía les dicen a los indios, a los nativos: Tú tienes que trabajar aquí para pagar tus deudas, entonces prácticamente estás como un esclavo. Y la esclavitud moderna tiene muchas formas, pero están trabajando de muchas formas. En la actualidad hay muchísimas fábricas, industrias que se han puesto en las tierras de los indígenas con el pretexto de darles trabajo. Van y montan allí una fábrica, van y montan una línea de producción y emplean a los que están alrededor. Las personas que se van, los latinoamericanos que se van a trabajar a los Estados Unidos, ¿por qué crees que se van? Porque ahí están las comercializadoras. Hay que piscar la comida y meterla a la fábrica para que se procese.
a cambio de trabajo, a cambio del sueño americano, a cambio de la nacionalidad. Nada ha cambiado, no hay nada nuevo bajo el sol. Y otro comentario interesante aquí del libro: el resultado de esta fragmentación es la falta del entendimiento del efecto conjunto de estas y otras instituciones. Las consecuencias son claramente visibles hoy. Cuando se habla de la esclavitud, por lo general se piensa en los esclavos morenos, sin pensar en los indígenas. ¿Ves? Jeremías 50 y 33 fueron llevados juntamente en esclavitud Judá e Israel. Y ya para terminar voy a presentarles algunas imágenes que son de muy diversas épocas, de muy diversos orígenes de la conquista de la llamada Gran Tenochtitlan por estos edomitas españoles, para que también vean que también le fue como en feria a la tribu de Isaacar, mientras leo algunos versículos del Deuteronomio 28 y 25. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Cuando los españoles, cuando los edomitas llegaron a estas tierras presentándose en son de paz, dice la historia en libros como La visión de los vencidos, o la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que se amotinaban por el oro. Hay algunas leyendas mayas que dicen que el oro para ellos lo consideraban como el excremento del sol. Y entonces hay algunas leyendas que decía que, por ejemplo, para los mayas también, cuando les fue arrebatado el oro, le decían: pues dale más, no te preocupes, ese es el excremento del oro para ellos. Era más valioso el jade y las otras piedras preciosas, las plumas de quetzal y otras cosas. Pero aquí con esto te das una idea. Aquí están las ciudades sitiadas, como lo dice en el Deuteronomio 28. Aquí está Hernán Cortés en el sitio de la Gran Tenochtitlan de México, Tenochtitlan. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán como comida a toda ave del cielo y a la fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Porque cuando estos mugrosos vinieron, ahí está, por eso te digo que estas imágenes proceden de todos los orígenes posibles. Algunas de estas proceden de los códices de los españoles, algunas son pinturas al óleo que están en diversos museos, algunos pertenecen a otros códices aztecas de cómo fue tomada la ciudad, cómo fue sitiada y brutalmente bombardeada y masacrada. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y a fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Ahí hay mucha información. Ahí se pueden dar ustedes cuenta. Nada más imagínense el contexto de haber tenido a Esaú trayendo toda su espada y aniquilando a nuestra gente. Nada más que eso pues no está muy documentado. Por eso tiene que salir a la luz, para que ustedes vean que de verdad en las Américas también se dispersó el reino norteño. Aquí están las representaciones de lo que dice también el Deuteronomio aquí en 28 y 27. Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puede ser curado. Aquí está la gente presentando viruela y presentando ronchas y toda clase de infecciones que trajeron estos mugrosos españoles. Ahí están las representaciones de todas las enfermedades. Yahweh te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, porque todos estaban completamente desesperados. Eran decapitados y eran puestos a la muerte de inmediato. En todos los códices, en todos los tiempos, ahí está cómo les impusieron. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salves. Todo el tributo que la gente le tuvo que hacer y sacar, que bajó el hombro para servir. El sitio de Tenochtitlan, claro que sí, y todas las decapitaciones que había.
Estos españoles se asustaban de los sacrificios humanos que hacían, y ellos vinieron a enseñarles cómo se hacía a lo grande. Tu buey será matado delante de tus ojos y no comerás de él, y tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto, porque saquearon todas las riquezas de estos pobres isacaritas. Tú nada más imagínate esas escenas. Se los vinieron a aplicar aquí en casa. Que eso puede ser todavía peor. Que vengan a tu ciudad, te siteen, te hagan un sitio y te derroten. Voy a ir al Deuteronomio 28 y 36. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, a palo y a piedra. Hay que ver qué es lo que hicieron estos españoles cuando llegaron aquí. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. Ahí está la documentación en las crónicas de cómo al rey, para sacarle, al rey Moctezuma, para sacarle la verdad, utilizaron prácticas como estas de simplemente quemarles los pies, así, como animales, para que hablaran. Y esto pues era una práctica común entre estos edomitas. Deuteronomio 28 y 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Porque eso fue realmente lo que pasó. La conquista después del sitio fue para esclavizar a todos los isacaritas que estaban aquí. Ahí para que te des una idea. En pinturas y en representaciones de todos los tiempos. Y servirás por tanto a tus enemigos que enviará Yahweh contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con la falta de todas las cosas, y él pondrá por yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, para que se les quite también. Para que tengas una idea. Y Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Cuando les hablaron a los españoles, tuvieron que traer a la dichosa Malinche, y tuvieron que servir en tributo a estos españoles que llegaron con caballos y con leyes y con reglas y con religiones. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto del anciano ni perdonará al niño. Tú nada más imagínate todo lo que tuvieron que pasar aquí. Cómo arrasaron con una ciudad de casi millones. Nada más venía un puñado de edomitas que le lavaron el cerebro a ciertos israelitas, a ciertos isacaritas que venían por ahí para poder traicionar y para poder hacer les habían prometido diferentes cosas. Ya sabes cómo es Jacobo. Deuteronomio 28 y 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Yahweh tu Dios te hubiera dado. ¿Por qué crees que se llama el sitio de Tenochtitlan? Porque ahí mero cayó este imperio de Isaacar. Ahí mero donde ellos habían buscado, donde en los códices más viejos, el valle de Anáhuac. Revisa lo que significa Anáhuac en el hebreo.
aquí cuentan la representación desde que vinieron del otro lado del mar. Claro que sí, en mar. Y se asentaron en estas tierras. Así que en próximos videos voy a poner alguna otra reflexión respecto a otros libros, pero este va a ser nada más alguna reflexión de lo que ha pasado hasta aquí. Así que la esclavitud, y con eso cierro con el Deuteronomio, no es cierto, con Jeremías 50 y 33, nada más denme un segundo. Así ha dicho Yahweh: de los ejércitos oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. Espero que esta reflexión sea edificante, porque no solamente es la esclavitud del reino sureño, sino del reino norteño, y esto es lo que estamos hoy día ya descubriendo por el espíritu Rahakwadash. Yahweh Bahashem Yahawashi tiene tanta misericordia que nos está dando todavía tiempo de entender y de unirnos y de podernos levantar ahora. Sabemos que tenemos que poner nuestra confianza en Yahweh Bahashem Yahawashi, porque las profecías se están cumpliendo y el tiempo de que esta esclavitud llegue a su fin está más próximo. Así que hasta aquí, hermanos. Toda alabanza, gracia y honra a Yahweh Bahashem Yahawashi, dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, y un saludo a todos los hermanos. Hasta aquí, Shalom.